Conozco a muchas personas que viven en una continua sensación de miedo. No pueden dormir con la luz apagada porque sienten que alguien nos va a asustar. O cuando van caminando por la calle están preocupadas porque sienten que alguien les está persiguiendo. O cuando están en la iglesia o en medio de la gente, están preocupadas de qué van a pensar, qué van a decir de mí, etc. El miedo no es saludable. Es más, el miedo no viene de Dios. Hoy el Evangelio nos deja una hermosa promesa de parte de Jesús. Una promesa que no debemos olvidar. Juan capítulo 10, versículos del 27 al 30. Ahí Jesús está hablando de sus ovejas y dice cuáles son las características de sus ovejas. Y al final dice: nadie las arrebatará de mi mano. Esta promesa debemos recordarla siempre, de saber que si somos sus ovejas, nadie nos hará daño. Saber de que si estamos con Él, nadie nos arrebatará de su mano. No tengas miedo cuando te persiguen, no tengas miedo cuando te ataquen, no tengas miedo cuando te calumnian, porque no te arrebatarán de su mano. Ni la violencia, ni el miedo, ni la muerte, ni las calumnias, ni los comentarios, esto no te arrebatará de la mano de Dios. Ahora bien, esta es la promesa hermosa. Pero antes Jesús ha dicho cuáles son las características de sus ovejas y lo que hará precisamente que nadie las arrebate de su mano. Veamos cuáles son estas características. Primera, dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz. La pregunta es: ¿yo escucho la voz del Señor? Porque si la escucho, entonces soy su oveja y nadie me arrebatará de su mano. Hay distintas voces en este mundo y hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay tanta publicidad, hay tanta violencia, hay tanta desesperanza, hay tanto fracaso que a veces es difícil confiar en la palabra del Señor. Hay que aprender a escucharle en la oración. Hay que aprender a escucharle en la meditación de la palabra de Dios. Hay que aprender a escucharle a través de los consejos, a través de las correcciones que los demás me hacen. Si yo le escucho, entonces soy su oveja y nadie me arrebatará de su mano. Luego va a decir Jesús: yo las conozco. Esto podemos traducirlo: yo las amo. Amo a mis ovejas y doy la vida por ellas, porque solo se ama lo que se conoce. Él nos conoce desde antes de venir a este mundo. Va a decir en otro texto del Evangelio: hasta los cabellos de su cabeza están contados. Él nos conoce y por eso precisamente nos ama. La pregunta es: ¿y nosotros le conocemos a Él? ¿Y nosotros lo amamos? Porque si lo conocemos y amamos, entonces somos sus ovejas y nadie nos arrebatará de su mano. Y tercera característica: ellas me siguen. ¿A quién estamos siguiendo actualmente? ¿Estamos siguiendo a la moda? ¿Modas que pasan? ¿Estamos siguiendo a esos predicadores que solo nos endulzan el oído? ¿Estamos siguiendo solo a esos que nos adulan? ¿Estamos siguiendo solo a esas personas que nos dan beneficios a nuestros egoísmos? ¿A quién estamos siguiendo? Hay que seguir la voz del buen pastor. Ese buen pastor que nos dice dónde estaremos bien, pero que también dónde no debemos ir. Esa es la tercera característica de una oveja. Sigue al buen pastor. 3 características importantes: escuchar la voz del pastor, conocer al pastor así como él nos conoce, y tercero, seguirle. Cuando están estas 3 características, entonces podemos decir con toda certeza: somos sus ovejas y nadie nos arrebatará de su mano. Este día, queridas hermanas y hermanos, pidámosle al Señor que nos conceda ser ovejas dóciles, ovejas que escuchan su palabra, ovejas que le aman y ovejas que le siguen, sabiendo que en el buen pastor encontraremos la paz, la felicidad que tanto anhelamos. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día.
Soy el Padre San. Sonríe, es gratis.